¿Qué es un cristiano bíblico? Por Albert Martin. Introducción. Hay muchos asuntos acerca de los cuales una total ignorancia y completa indiferencia no son ni trágicas ni fatales. Estoy seguro de que somos pocos los que podemos explicar todos los procesos por los que una vaca color café come hierba verde y produce leche blanca, pero aún así podemos disfrutar de la leche. Muchos ignoramos totalmente la teoría de la relatividad de Einstein y tendríamos problemas si tuviéramos que explicarla. No solo somos ignorantes en cuanto a la teoría de Einstein, sino que la mayoría somos indiferentes a ella. No obstante, nuestra ignorancia e indiferencia no son trágicas ni fatales. Pero hay otros asuntos acerca de los cuales la ignorancia y la indiferencia son tanto trágicas como fatales. Uno de ellos es la respuesta a la pregunta, ¿qué es un cristiano bíblico? En otras palabras, según las Escrituras, ¿cuándo tiene el hombre, la mujer, el niño o niña el derecho de adjudicarse el nombre de cristiano? No podemos dar por sentado ligeramente que alguien sea un verdadero cristiano. Una conclusión falsa sobre esto es trágica y fatal. Por lo tanto, quiero presentarles 4 hilos de pensamiento que ofrecen la respuesta de la Biblia a la pregunta, ¿qué es un cristiano bíblico? Primero, el pecado. Según la Biblia, cristiano es alguien que ha encarado realísticamente el problema de sus propios pecados. Una de las muchas cosas que distingue la fe cristiana de las otras religiones del mundo es que el cristianismo es esencial y fundamentalmente una religión del pecador. Cuando el ángel le anunció a José el próximo nacimiento de Jesucristo, lo hizo con estas palabras: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Señor Jesucristo mismo dijo en Lucas 5:31 al 32, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristiano es el que ha enfrentado realísticamente el problema de sus propios pecados. Cuando leemos las Escrituras, encontramos que cada uno de nosotros tiene un problema personal doble con referencia al pecado. Por un lado tenemos el problema de una trayectoria mala y por el otro el problema de un corazón malo. Si empezamos en Génesis 3 con el relato trágico de la rebeldía del hombre contra Dios y su caída, y luego rastreamos la doctrina bíblica del pecado hasta el libro de Apocalipsis, veremos que no es demasiada simplificación decir que todo lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina del pecado puede reducirse a estas 2 categorías fundamentales: el problema de una trayectoria mala y el problema de un corazón malo. Una trayectoria mala. ¿A qué me refiero cuando digo el problema de una trayectoria mala? Estoy usando esa terminología para describir lo que las Escrituras nos dan como la doctrina de la culpabilidad humana debido al pecado. Las Escrituras nos dicen claramente que comenzamos nuestra trayectoria mala mucho antes de existir sobre la tierra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. ¿Cuándo pecaron todos? Todos pecamos en Adán. Este fue designado por Dios para representar a toda la raza humana. Cuando pecó, nosotros pecamos en él y caímos con él en su primera transgresión. Por esto, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. El hombre fue creado sin pecado en el huerto de Edén, pero desde el momento que Adán pecó también nosotros fuimos acusados de culpa.
caímos con él en su primera transgresión y somos parte de una raza que está bajo condenación. Además, las Escrituras enseñan que después de nacer, nuestras transgresiones personales van acumulando más culpa. La palabra de Dios enseña que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y cada pecado agrega más culpa. El registro celestial de nuestra trayectoria es un registro de nuestra impiedad. El Dios Todopoderoso juzga la totalidad de nuestra experiencia humana usando una norma absolutamente inflexible. Esta norma se aplica no solamente a nuestras acciones externas, sino también a nuestros pensamientos y las inclinaciones de nuestro corazón. Tanto que el Señor Jesús dijo que sentir una ira injusta es la esencia misma del homicidio y que la mirada lasciva es adulterio. Mateo 5, 22 y 28. Dios guarda un registro detallado. Ese registro se encuentra entre los libros que serán abiertos en el día del juicio. Apocalipsis 20:12. En esos libros están consignados cada pensamiento, cada intención, cada acto y cada dimensión de la experiencia humana que es contraria a las normas de la ley de Dios, ya sea por nuestra incapacidad de cumplirla o por transgredirla. Tenemos el problema de una mala trayectoria, una trayectoria por la cual somos culpables. Somos realmente culpables de pecados reales cometidos contra el Dios vivo y verdadero. Por esta razón es que las Escrituras nos dicen que toda la raza humana es culpable ante el Dios Todopoderoso. Romanos 3:19. El problema de tu propia trayectoria mala ¿ha sido alguna vez para ti una preocupación candente, apremiante y personal? ¿Has hecho frente a la verdad de que el Dios Todopoderoso te juzgó culpable cuando pecó tu padre Adán y que te considera culpable de cada palabra que has dicho contraria a la santidad, justicia y pureza perfecta? Él sabe de cada objeto que has tocado y del que te has apropiado contrariamente a la santidad de la propiedad. Él sabe de cada palabra pronunciada contraria a la verdad perfecta y absoluta. ¿Alguna vez te ha pasado esto, de modo que has reconocido que el Dios Todopoderoso tiene todo el derecho de llamarte a su presencia y exigirte que le des cuenta de cada una de tus acciones que has hecho culpable a tu alma por ser contraria a su ley? Un corazón malo. Pero el problema de una mala trayectoria no es el único problema. Tenemos también otro problema, el problema de un corazón malo. La Biblia enseña que el problema de nuestro pecado surge no solo de lo que hemos hecho, sino también de lo que somos. Cuando Adán pecó, no solo se hizo culpable ante Dios, sino que también su naturaleza se volvió corrupta y contaminada. Jeremías 17:9 describe esta contaminación. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jesús la describe en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Después de lo cual menciona diversos pecados de los que en la actualidad podemos leer todos los días en la prensa: homicidio, adulterio, blasfemia y soberbia. Jesús afirmó que estas cosas brotan de una fuente de contaminación, el corazón humano. Fíjate bien que no dijo porque de afuera, por la presión de la sociedad y sus influencias negativas, surgen los homicidios, adulterios, soberbias y robos. Esto es lo que los supuestos sociólogos eruditos nos dicen. Afirman que es la condición de la sociedad lo que produce crímenes y rebeldías. Jesús dice que es la condición del corazón humano. Cada uno de nosotros tiene por naturaleza un corazón que las Escrituras describen como perverso, una fuente de todas las formas de iniquidad. Romanos 8:7 afirma: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden.
Pablo nos dice que la mente carnal, es decir, la mente que nunca ha sido regenerada por Dios, tiene algo de enemistad, sino que la llama la enemistad misma. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Podemos ilustrar la disposición por naturaleza de cada corazón humano como un puño levantado contra el Dios vivo. Este es el problema interior de un corazón malo, un corazón que ama al pecado, un corazón que es la fuente del pecado, un corazón que es pura enemistad contra Dios. ¿Alguna vez ha sido el problema de tu corazón malo motivo de apremiante preocupación para ti personalmente? No estoy preguntando si teóricamente crees o no en lo pecaminoso que es el ser humano. Puedes coincidir en que hay cosas que como una naturaleza y un corazón pecaminosos. Mi pregunta es, ¿alguna vez ha sido tu trayectoria mala y tu corazón malo motivos de preocupación profunda, interior y apremiante para ti? ¿Has tenido realmente en tu interior conciencia de lo personal y horrorosa que es tu culpa en la presencia de un Dios santo? ¿Has visto lo espantoso de un corazón que es engañoso más que todas las cosas y perverso? El cristiano bíblico es alguien que ha tomado en serio el problema de su propio pecado. El grado en que sentimos el terrible peso del pecado difiere de una persona a otra. El tiempo que lleva para que alguien tome conciencia de lo malo de su trayectoria y de su corazón varían. Existen muchas variables, pero Jesucristo, como el gran médico, nunca ha dispensado su virtud sanadora a alguien que no se ha reconocido como pecador. Dijo, «Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Mateo 9:13. ¿Eres tú un cristiano bíblico, uno que ha tomado en serio su propio problema con el pecado? Segundo, el único remedio divino para el pecado. Cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado. La Biblia nos dice una y otra vez que el Dios Todopoderoso tomó la iniciativa de hacer algo por el hombre, o sea, el pecador. Los versículos que algunos aprendimos en nuestra niñez enfatizan la iniciativa de Dios para dar un remedio a lo pecaminoso del hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Juan 3:16, 1 Juan 4:10, Efesios 2:4 al 5. Una característica singular de la fe cristiana es que no se trata de un plan habilidoso de autoayuda por medio del cual tú mismo te compones con la ayuda de Dios. Del mismo modo que uno de los principios singulares de la fe cristiana es que Cristo es el único Salvador de los pecadores. Así también es un principio singular de la fe cristiana el que toda nuestra ayuda auténtica procede de lo alto y está a nuestra disposición donde quiera que estemos. No podemos salir de nuestra condición por nuestro propio esfuerzo. Con misericordia, Dios interviene en la condición humana y hace algo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Cuando consultamos las Escrituras, encontramos que el remedio divino tiene por lo menos 3 sencillos pero profundamente maravillosos puntos centrales. En primer lugar, el remedio de Dios para el pecado está íntimamente relacionado con una persona. Cualquiera que comienza a tomar seriamente el remedio divino para el pecado humano notará que, según las Escrituras, ese remedio no es un conjunto de ideas, como si fuera una filosofía más, ni se encuentra en una institución, sino que está íntimamente relacionado con una persona.
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 3:16, Mateo 1:21. Jesús mismo dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El remedio divino para el pecado está íntimamente relacionado con una persona, y esa persona no es otra que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno que se hizo hombre, uniendo una naturaleza auténticamente humana a su naturaleza divina. Aquí está la providencia de Dios para el hombre con su trayectoria mala y su corazón malo. Un Salvador que es Dios al igual que hombre, con las dos naturalezas unidas en una persona para siempre. Si tu problema personal del pecado ha de ser remediado de un modo bíblico, lo será teniendo tratos personales solamente con la persona de Jesucristo. Tal es esta característica singular de la fe cristiana. El pecador en toda su necesidad, unido al Salvador en toda su plenitud de gracia, el pecador impotente ante su necesidad y el Salvador en su omnipotencia, unidos directamente en el Evangelio. Esa realidad es la gloria de las buenas nuevas de Dios para los pecadores. En segundo lugar, el remedio de Dios para el pecado se centra en la cruz en la cual murió Jesucristo. Cuando recurrimos a las Escrituras, encontramos que el remedio divino está centrado exclusivamente en la cruz de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista señala a Jesús usando la imagen del Cordero sacrificial del Antiguo Testamento, dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:26. Jesús mismo dijo: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Mateo 20:28. La predicación auténtica del Evangelio está tan centrada en la cruz que Pablo dice que es la palabra o el mensaje de la cruz. La predicación de la cruz es porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Cuando Pablo fue a Corinto, centro del intelectualismo y de la filosofía griega pagana, no siguió los métodos retóricos de ellos, sino que dijo que se había propuesto no saber entre nosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado. 1 Corintios 2:2. No debemos pensar en la cruz como una idea abstracta o un símbolo religioso. El significado de la cruz es lo que Dios declara que es. La cruz fue el lugar donde Dios, por imputación, amontonó sobre su Hijo los pecados de su pueblo. En la cruz hubo una sustitución de la carga de la maldición. Según el lenguaje del apóstol Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero». Gálatas 3:13. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. La cruz no es un símbolo nebuloso y vago de un amor altruista. Al contrario, la cruz es la exhibición monumental de cómo Dios puede ser justo y aún así perdonar a pecadores culpables. Dios, habiendo imputado los pecados de su pueblo a Cristo en la cruz, pronuncia su juicio sobre Cristo como representante de su pueblo. Allí en la cruz, Dios derrama la copa de su ira sin incluir nada de misericordia hasta que su Hijo clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1, Mateo 27:46. En el Calvario,
Dios está demostrando en el mundo visible lo que está sucediendo en el mundo invisible y espiritual. Cubre los cielos con oscuridad total para hacer saber a toda la humanidad que está arrojando a su Hijo a las tinieblas de afuera, que son las del infierno, que tus pecados y mis pecados merecen. Jesús cuelga en la cruz en la posición de un criminal culpable, pero la sociedad no tiene más que un veredicto: fuera con éste, crucifíquenle, entréguenlo a la muerte. Y Dios no interviene. A la vista del hombre, Dios está demostrando lo que está haciendo en la dimensión que ellos no pueden ver. Está tratando a su Hijo como un criminal. Está obligando a su Hijo a sentir en lo más profundo de su alma todo el furor de la ira que nos correspondía sentir a nosotros. En tercer lugar, el remedio de Dios para el pecado es adecuado para todos y lo ofrece a todos sin distinción. Antes de que nosotros tuviéramos conciencia de nuestro pecado, nos era fácil pensar que Dios puede perdonar al pecador. Pero cuando tú y yo empezamos a tener una idea de lo que es el pecado, nuestra manera de pensar cambia. Nos vemos como gusanitos en el polvo, criaturas cuya vida y cuyo aliento están en las manos de Dios, en quien vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Empezamos a tomar en serio el hecho de que nos hemos atrevido a desafiar a Dios, quien consignó a los ángeles a una oscuridad eterna cuando se rebelaron en su contra. Confesamos que este Dios Santo ve las emanaciones de nuestro corazón humano nauseabundo y corrupto. Entonces decimos: oh Dios, ¿cómo puedes ser otra cosa más que justo? Si me das lo que mis pecados merecen, lo único que tendré es tu ira y juicio. ¿Cómo puedes perdonarme y aún así ser justo? ¿Cómo puedes ser un Dios justo y hacer más que confinarme a un castigo eterno con esos ángeles que se rebelaron? Cuando comenzamos a sentir la realidad de nuestro pecado, el perdón se convierte en el problema más difícil contra el cual nuestra mente haya tenido que lidiar. Entonces necesitamos saber que Dios ha provisto a una persona y está crucificada como remedio adecuado para todos los hombres, el cual nos es ofrecido a todos sin discriminación. Si Dios hubiera puesto condiciones para la disponibilidad de Cristo, diríamos: de seguro que yo no satisfago tales condiciones, así que es indudable que no califico. La maravilla de la provisión de Dios es que viene con esos términos incondicionales: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Considera la hermosura de la oferta gratuita de misericordia en Jesucristo. No necesitamos que Dios venga del cielo y nos diga por nombre que podemos acudir a Él, que tenemos una oferta de misericordia sin condiciones en las palabras de su Hijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Los términos divinos son dos: arrepiéntete y cree. Está escrito desde los primeros tiempos del ministerio de Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:14 al 15. Después de su resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. El apóstol Pablo testificó a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21.